estrategias de lectura, que tienen que ver con leer para comprender, ¿cierto? Ya revisamos todo lo que tiene que ver con el tema, idea principal. Hoy día vamos a ver de los tiempos, cómo la lectura se convierte en un proceso activo, donde nada de lo que leemos lo leemos y queda ahí sin ningún efecto, sin ninguna utilidad y pasa como si nada hubiera sucedido. La idea es que con la lectura sí nos pase algo, sí la utilicemos, sí sea una aliada, ¿cierto? Más que nos pongamos a pelear en el caso de los que no les gusta la lectura, se pongan a pelear con el texto, que se resisten a leerlo porque es muy largo, que es muy fondo, lo que sea. Pero vamos a ver estrategias, vamos a ver qué es lo que a ustedes les puede acomodar más. Cada uno yo creo que ya tiene sus propias estrategias, pero nunca está de conocer otras, ¿cierto? Hay un micrófono abierto, no sé si es de alguien que se incorporó recién. Martina, para que puedas o silenciarlo si es que vas a hablar de algo, no sé. Ya, recuerden, cualquier consulta, activan su micrófono, nos lo hacen, o pueden hacerla en el chat, que yo siempre estoy consultando y viendo y revisando el chat, por si alguien hizo alguna pregunta de manera escrita. Así que voy a comenzar, voy a compartir primero, voy a primero activar la grabación. Luego les voy a pedir, como lo hacemos siempre, registrar su asistencia en el chat, ¿cierto? Y finalmente voy a compartir el texto que necesito que revisemos. Ya, ahí está el texto. Estrategias de lectura, que es lo que les adelantaba. De eso se va a tratar hoy día la clase en relación a qué hacer, qué es lo que nos debe guiar la lectura en sí, y por qué tanto le damos nosotros los profesores con el asunto de la lectura. ¿Por qué es tan importante ver y hacer y aplicar estrategias? El tema de la lectura, y voy a dejar en palabras de otra autora que nos explique muy bien por qué la lectura es tan importante, ¿cierto? Para los que no les guste leer, y que se ven siempre obligados lamentablemente a hacerlo, pero que todavía están a tiempo de darle un sentido. Vamos a ver una cita de la autora argentina Graciela Monte, que nos habla de el acto de leer, cómo vale la pena leer. Dice, leer vale la pena, convertirse en lector vale la pena. Lectura, lectura, el lector, todo lector, cualquiera sea su edad, su condición, su circunstancia, se va volviendo más astuto en la búsqueda de indicios, más libre en pensamiento, más ágil en puntos de vista, más ancho en horizontes, dueño de un universo de significaciones más rico, más resistente y de tramas más sutiles. Lectura a lectura, el lector va construyendo su lugar en el mundo. Esa es la manera en que Graciela Montes nos dice que siempre vale la pena leer, siempre vale la pena convertirse en un lector. Es una forma de acercarnos a la lectura sin esta reticencia y esta falta de entusiasmo desde que se nos pide leer algo. ¿Ya? Yo sé que a muchos no les pasa, pero a otros sí, y crecen con esta sensación de no querer leer, piensen que desde su propia área van a tener que seguir leyendo, van a hacer que otros lean, y a partir de eso tenemos que tener una postura diferente ante la lectura. Y cómo esta puede ser una invitación que se nos hace, cómo podemos aceptarla de mejor manera, cómo podemos entrar a este viaje y utilizarla a nuestro favor, a nuestras propias necesidades, y porque nos va haciendo más astutos, como dice la autora. Independiente del lector, independiente de las edades, pueden ser muy niños, adultos, viejitos, puede ser hombre, puede ser mujer, puedes tener una cierta condición en lo específico u otra condición en relación a cómo es tu vida, tu contexto, y que sí o sí la lectura siempre vale la pena, te ayuda a ser más preciso en esta búsqueda de indicios, te va abriendo un camino, te va en el fondo poniendo distintos horizontes y por supuesto la lectura te permite ir construyendo el mundo. Es una forma que tenemos de hacernos cargo de y aprender de todo lo que nos rodea. La construcción de nuestro mundo, nuestras propias experiencias, tienen que ver mucho con lo que vemos, por supuesto, con lo que leemos, con lo que vivimos, con las interacciones que tenemos en el día a día. Tiene que ver con todo.
De hecho, hay otra autora, la Michelle Petit, que siempre nos habla de la lectura del mundo, cómo vamos leyendo el mundo. Siempre andamos en la calle, en la casa, en nuestro espacio, a solas, en nuestras situaciones de clase. En todo lo que hacemos estamos siempre atentos y todo se lee. Esa es la manera de andar viviendo y leyendo el mundo y construyendo nuestro propio universo. Y la lectura, por supuesto, es fundamental. Primero, graficar muy bien que no estamos hablando de una lectura cualquiera, estamos hablando de una lectura activa, una lectura que no se realiza de una manera rapidita, una lectura que en el fondo no es solamente para principiantes, sino que puedes iniciarla como tal, puedes ser un lector más experto, pero nunca está de más ver todo lo que nos aporta la lectura. La lectura activa es un método que nos ayuda a una serie de cosas. Ahora vamos a revisar todos sus beneficios, pero de manera de síntesis tiene que ver con que se refuerza siempre lo que se está leyendo. No es una lectura que se hace por encimita, es una lectura que te permite entender mejor, por lógica, comprender mucho más, a retener la información. Este es un factor muy clásico del colegio como de la universidad, que vamos leyendo y vamos olvidando. El leer y no retener no tiene que ver necesariamente con la comprensión. La comprensión es inmediata, es el momento, es leer y entender lo que vamos leyendo a medida que estamos haciendo el proceso lector. El tema de la retención tiene que ver qué tanto de todo lo que hemos leído se nos ha quedado, de alguna manera, se nos está haciendo parte de nuestro mundo. Cómo eso volvemos sobre un texto, sobre un tema leído y recordamos, asociamos y nos conectamos de hecho con ese texto. ¿Por qué pasará que leemos y nos olvidamos al otro día después de la prueba y se fue ese texto y ya no es parte de nuestra vida? El tema de la lectura activa es que es evitar ese efecto. La idea no es leer y olvidar, es retener, es conservar lo más esencial. Por supuesto, también nos invita a criticar. El tema de pensar críticamente sobre lo que leemos es importantísimo. De hecho, es lo vital de parte de un texto. El texto nos propone un tema. Si es teoría, por supuesto, tiene que ver con nuestra formación. Si es algo que necesitamos leer por un aporte para el módulo, para nuestras carreras, por supuesto que lo vamos a hacer. Pero el pensar o el criticar este texto es algo que también se aprende, es algo que también tenemos que hacer. No puede pasar un texto por nuestras manos y que no nos hagamos ni siquiera una idea o una opinión sobre este texto. La idea es que sí pase, que sí tengamos una postura frente a lo que el autor nos propone. Más allá de que sea teoría y que lo haya escrito un experto, aún así podemos no estar de acuerdo o sí podemos compartir las mismas ideas que el autor nos propone. Pero hay que tener siempre una opinión frente a lo que se lee. No hay que dejarla de lado o como si no correspondiera. La opinión siempre tiene que estar. Beneficios. Permite que el lector se involucre, lo que hablábamos al comienzo. El texto te permite hacer muchas cosas y involucrarte es esencial. No puedes tener mal un texto, leerlo como apartándote y después simplemente dejarlo y ya no utilizarlo más allá de que te sirva para responder una prueba. La idea es que te involucres, que te importe, que te pase algo. Eso se realiza bajo distintos procesos, como la revisión, que es en sí el ver este texto como un objeto, como algo que tiene un montón de información, que todo se lee, colores, tamaños de letra, formación, títulos, subtítulos, todo lo que está graficado en el texto. Por supuesto, la lectura, que es el proceso vivo de enfrentarte a este texto, leerlo, comprender, abrirte a lo que te propone. Y después este repaso, este hacer algo con el texto, que te sirve para retener, para repasar, para volver sobre el texto sin leerlo necesariamente otra vez. ¿Qué otro beneficio? Leer, por supuesto, se obtienen datos. Siempre adquirimos algo de ese texto, datos, conocimiento, experiencia. Conocemos a alguien, algo de un otro, dependiendo del texto que leemos. Entramos a un mundo distinto, si es una novela, si es un tema que tiene que ver con la contingencia, con nuestra especialidad. Siempre el texto te entrega conocimiento, te entrega algo respecto de eso. Por supuesto, las habilidades se fortalecen, ¿cierto? Tenemos habilidades lectoras desde que empezamos a leer, desde muy chiquititos. Y estas habilidades se van incrementando a medida que nos vamos enfrentando a las lecturas. Las lecturas de los más pequeñitos son mucho,
por supuesto, a nuestra mirada son mucho más simples, son lecturas creadas y pensadas en esta edad, ¿cierto? Ustedes como profesores de educación básica van a ver distintos formatos de lectura y cada uno tiene su propio desafío. Están pensadas en alumnos con ciertos conocimientos y ciertas capacidades cognitivas de acuerdo a la edad en que está creado el texto. Los textos tienen ciertas clasificaciones, como las películas, como los temas te permiten razonarlos de mejor manera a cierta edad y cómo esa complejidad está de acuerdo a tus capacidades. De esa forma las habilidades se van desarrollando. Ustedes comenzaron a desarrollarlas desde que aprendieron a leer, desde muy chicos, hasta ahora que están en la universidad, en un segundo año, y por supuesto el próximo año van a tener una habilidad mucho mayor, y así, a medida que siguen haciéndose ávidos lectores y siguen adquiriendo conocimiento a partir de lo que van leyendo. ¿Qué más? Bueno, actúa por supuesto como un catalizador del proceso, las habilidades nos van guiando, nos van enfocando. Cada uno tenemos distintas habilidades, algunos están mucho más reconocibles, algunos saben muy bien lo que tienen que hacer frente a un texto, otros van aprendiendo en el camino, algunos van creando sus propias estrategias y por supuesto lo que hablamos del pensamiento crítico, tiene que ir activándose el pensamiento crítico frente a los textos. ¿Qué más? Por supuesto las habilidades que ya dijimos estaban desarrolladas van permaneciendo en el tiempo. Las habilidades siempre están, cómo las vamos fomentando y cómo las vamos en el fondo utilizando para todo lo que necesitamos hacer, depende mucho de qué tan activos seamos con nuestro propio aprendizaje. Ustedes como estudiantes tienen que estar de verdad en el fondo conectados con lo que quieren o lo que necesitan aprender. Lo que se pide es que en el fondo igual, de alguna manera, todo lo que leen, les guste o no les guste, todo lo que hacen, al momento de aprender o de estar en este paso por la universidad, de verdad sea un proceso que estén todos muy involucrados, les importe. ¿Por qué los digo? Porque muchas veces tenemos estudiantes que eh, no se involucran con su proceso educativo. A veces mientras menos clases tienen es mejor para ellos. Y eso es lo curioso, si se supone que en la universidad se entra a estudiar y no hay clases, claro, y pasa esto y otra cosa y las clases se van perdiendo y no tienen de alguna manera acceso a este conocimiento, eh, y a ellos no les importa o no les preocupa. Es curioso que sea un determinante el no querer tener clase, por ejemplo, el no leer si entran a la U, el no hacer nada si están en la U. La idea es que se preocupen de verdad que estudiar significa qué hacer. ¿Para qué aplicar estas estrategias? Aquí empezamos con ciertas preguntas que nos llevan y nos van acercando a los para qué. Estos para qué tienen que ver con ciertas preguntas que nos van dando sentido a lo que hacemos. Primera pregunta, cuando ustedes, y se las van a hacer, si es que ya no se las han hecho en sus prácticas, ¿para qué vamos a hacer esto, profesora? ¿Para qué me va a hacer leer este texto si es tan fome? ¿Para qué un texto tan largo? ¿Por qué uno cortito? ¿Por qué no vemos la película mejor? Siempre hay un para qué. Y eso no es porque el alumno sea flojo, porque necesite de alguna manera que tú le expliques todo lo que va a hacer. Tiene parte que ver con el tener un objetivo, un para qué, ¿cierto? Un para qué leer, un para qué enfocarme, un para qué ocupar parte de mi tiempo en ese texto. ¿Qué tiene de importante ese texto que yo voy a estar en mi tiempo leyéndolo, enfocándome, haciendo algo con ese texto? ¿Esto para qué tiene que ver con el aprender? Por ejemplo, aprender a partir de los textos es un gran determinante. Yo necesito saber algo y dónde lo voy a aprender en un texto escrito, en un texto oral, durante una clase, durante una conversación. Por eso es que muchas veces les pedimos que pongan atención en las clases, porque ese para qué tiene que ver con eso, con el estar atentos. No siempre el que te cuente un compañero como lo que se habló en clase o lo que se revisó en clase o que tengan todos los materiales de la clase va a reemplazar la clase. La clase y lo rico de ella es la interacción, es lo que el profesor habla, lo que ustedes dicen, lo que opinan, las respuestas y lo demás es contenido. Es un contenido que se puede encontrar en cualquier lado, pero lo importante de la clase es eso, que a partir de todo lo que hacemos en relación a lo leído, a lo hablado, y a lo que compartimos, ahí se va construyendo conocimiento. Luego tenemos con la interrogación a la propia comprensión. El interrogarse sobre lo que vamos
aprendiendo, comprendiendo, también hace mucho sentido. De hecho, a veces yo sé que a veces ustedes se sorprenden preguntándose respecto del texto, de que por qué el texto es así, porque está escrito de una manera, qué tanto ya sé del texto, no estoy entendiendo, si estoy entendiendo. Eso tiene que ver con estar siempre auto, como evaluándose o autointerrogándose respecto de lo que el texto en el fondo te propone. Y cómo estas preguntas tú esperas encontrar las respuestas en el texto. El relacionar lo que se lee con lo que se conoce. Esto tiene que ver con la lectura y lo que ya sabemos sobre cualquier tema. Nunca las lecturas comienzan de cero. Sabemos algo sobre este tema y vamos de alguna manera complementándolo con lo que el texto propone. Nunca empezamos un texto de cero, eso es imposible. Y por más que sea la primera vez que lo leen, pero siempre hay rasgos de ese texto que nos conectan con algo que sabemos. Comencemos solamente por el concepto de las letras o el idioma que usa ese texto. Si está escrito en español, por supuesto nos conecta con nuestro idioma, nos conecta con las palabras que conocemos, identificamos vocales, consonantes, tildes, comas, todo eso ya es comprensión. Y luego, por supuesto, el sentido, las imágenes, todo se nos va armando como una lógica del poder leer todo lo que aparece en el texto. ¿Qué más? Vamos cuestionando, por supuesto, el conocimiento y vamos modificándolo. Recuerden que algo clave dentro de lo que es la pedagogía es que el conocimiento no es solamente el tomar un contenido y que alguien te lo presente, te lo muestre, tiene que ver con el cuestionamiento, tiene que ver con la modificación que tú le haces a ese conocimiento, tiene que ver con lo que tú te apropias de él, con lo que tú lo complementas, con lo que ya sabes y así se transforma. Transferir, por supuesto, lo aprendido a otros. Esto tiene que ver con lo que aprendemos a partir de la lectura y cómo podemos hacer esa bajada de lo que pudimos captar de ese texto. Esto los lleva a conectar mucho con el explicar los textos. No sé si más de alguno se identifica con la imagen de estar explicándole el texto a sus compañeros. Cuando ha pasado que viene una prueba o algo y resulta que alguno nunca falta, ¿cierto? Los que no han leído el texto. Y a partir de eso, alguien que lo leyó y que le gusta explicarlo y que es una manera también de aprender y de retenerlo, se lo empieza a explicar, lo empieza a transferir todo lo que leyó y lo que aprendió a los compañeros y lo hace de una manera distinta. No utiliza, por supuesto, las mismas palabras, utiliza su propia forma de hablar y lo hace más cercano. El transferir lo aprendido a otros contextos tiene que ver que todo se conecta. Yo lo que aprendo, por ejemplo, en taller pedagógico 3, lo desconecte de cualquier otro módulo. Todo está conectado, todo es parte de la misma disciplina. Como lo aprendido en este espacio de Amahá les va a servir para cualquier otro contexto en el que estén. Cuando tengan que hacer una diapo, cuando tengan que leer algo en su práctica, cuando ya estén siendo y sean profesores y estén en el sistema haciendo algo de todo lo que vieron en su formación les va a servir, los va a conectar. Por supuesto, transformar el conocimiento, como lo que dijimos, y el aprender a aprender. El aprender a hacer algo con lo que ya sabemos. Esa es la idea. Fíjense todas las cosas que nos debe llevar a responder a esta pregunta. ¿Para qué aplicar estrategias de lectura? Hay varios motivos, ¿cierto? Algunas estrategias, lo que les decía, el mencionar un fin para qué leer, un objetivo de lectura. Activar conocimiento previo, tiene que ver con conectarnos con lo que ya sabemos, tiene que ver con identificar temas, ideas principales. Estas estrategias tienen que ver con lo que queramos hacer con la lectura. Si la lectura tiene que ver con comprender, evaluar o hacer algo con ella, por supuesto, el señalar objetivos es importante, identificando de qué se trata, qué ideas son las esenciales, cómo podemos hacer algo con toda esa información. Puede ser un resumen, puede ser organizar de manera gráfica, puede ser opinar sobre ese texto. Y hay en el fondo una serie de actividades que podemos hacer a partir de lo que leemos. Ahora tenemos una tarea, de hecho, es nuestra primera evaluación que tiene que ver con hacer algo a partir de la lectura. Y en este caso es hacer un glosario. Cómo el glosario nos va a ayudar a extraer de textos propios del área ciertos conceptos técnicos que nos permitan apropiarnos, nos permitan entenderlos, nos permitan usarlos de manera más, como se dice, más empoderada
hablar ya bajo términos propios de la academia, propios de la pedagogía, y ya empezar a pensar, a hablar y a leer como profesores. Esa es la idea. Hasta ahí, antes de pasar a los tiempos de la lectura, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que no esté claro? Estoy revisando acá el WhatsApp y al parecer no, todos se pusieron presente. Nada, no hay ninguna duda, pregunta, algo, ¿no? Sí, ¿están ahí o no están? Dime. ¿Me escucha? Sí, pregúntame. Mire, tengo una duda con un punto de una diapositiva. ¿Ya? Mire, dice transferir lo aprendido a otros contextos. Ajá. A eso se refería como cuando le explicaba a una persona a otra persona, ¿cierto? ¿O era con el punto anterior? A ver, el transferir lo aprendido, déjame volver a eso. Acá está. Transferir lo aprendido respecto a otros contextos tiene que ver que dentro de lo que tú ya aprendiste en un espacio, sí puedes llevarlo a otro. Y tiene que ver con el compartir con tus compañeros, el explicar lo que tú ya sabes, a un contexto, por ejemplo, que no sea académico y que estén en un momento conversando y ustedes empiezan a hablar de un texto, en un contexto más coloquial. Puede ser transferido a un contexto de otro módulo, puede ser transferido a un contexto que tenga que ver con tu trabajo, todo tiene que ver con que todo lo que voy aprendiendo yo lo voy utilizando en otros espacios. A eso se refiere. Sí, profesora. Ya, Muy bien, gracias. de que alguna otra pregunta, algo que no haya quedado clarito de lo que revisamos. ¿No? ¿Todo bien? Todo bien, profesora, por lo menos Qué por mi bueno. parte. Qué bueno, muchas gracias por avisarme. ¿Eh? Responda a alguien, por favor. Que a veces uno pregunta y están todos en silencio, entonces no sé si ellos si están, si no están, si se fueron, si se quedaron dormidos, si están almorzando, no sé, porque nadie contesta. Ya, quedó claro entonces, no hay dudas, no hay preguntas. Voy a seguir con el contenido en relación a lo que estamos revisando, que ahora teníamos que ver los tiempos. La lectura en sí tiene sus tiempos, sus momentos. Esto lo hacemos consciente o inconscientemente, o sin darnos cuenta, ¿cierto? De manera mecánica, de manera consciente. Esto se ha aplicado en los colegios, yo creo que esto ustedes mismas también ya lo conocen. Es una manera de poder centrar y organizar de manera gráfica la lectura en tres momentos: el antes, el durante y el después de leer. La lectura tiene que ver con tiempos en que hacemos algo con ese texto. En el caso del antes, tiene que ver con esta lectura previa a tomar el texto y leer como tal. Tiene que ver con un texto que se ojea, tiene que ver con un texto que simplemente se mira, que ni siquiera se toca a veces. Tiene que ver con un texto que se ven todo lo que tiene, es como si fuera una cosa que tú la analizas por todos lados y la miras y la das vuelta y revisas. Tiene que ver con ese texto que nos encargan y que lo primero que vemos es cuántas hojas tiene, ¿cierto? Para ver si es largo, si es corto, si es fome. Tiene que ver con cierta manera de analizar el texto previo a la lectura. Por supuesto, con activar conocimientos previos, tiene que ver con hacer predicciones, tiene que ver con relacionar este texto con otros textos que hayamos leído. Y ahí empieza nuestra primera conexión con el texto en sí, con la lectura y la comprensión de esta idea de leer todo, ¿cierto? Vamos leyendo todo. ¿Qué le ha pasado? ¿A quién le ha pasado el que haya querido comprarse un libro, no sé, y está en una librería o está en una biblioteca que quiere pedir un texto, solicitarlo para leer, qué sé yo, y se guía por la pura portada? Resulta que la portada es atractiva, tiene unos tremendos colores, una gráfica preciosa, un brillo, una tapa dura, todo bien. Entonces el texto, sin leerlo siquiera, ya nos causa expectativas, ¿cierto? Y nos empezamos ya a entusiasmar con lo que simplemente sale en el título. Y ahí hacemos predicciones y empiezas a conectarte con el texto antes siquiera de leerlo.
Después, en la siguiente etapa, en el durante, podemos confirmar estas predicciones. ¿Qué pasa? Muchas veces se confirman y era todo lo que pensábamos, o más que eso, ¿cierto? Y nos llevamos la tremenda sorpresa. O puede ser todo lo contrario, que en la portada prometía mucho y resulta que me hizo una tremenda expectativa y el texto no me formó para nada de lo que yo creía. Y así funcionan nuestros momentos de lector. Hay un antes de análisis previo a leer y al momento de leer confirmamos, al momento de leer de alguna manera hacemos las predicciones, las confirmamos, hacemos inferencias, nos vamos haciendo una idea de lo que puede ser, vamos concluyendo a partir del texto. ¿Cómo podemos ir extrayendo esta información que no es explícita, que está como ahí entre líneas? Y un lector más ávido, más atento, claro que puede sacar toda esa información. Hay ciertos mensajes, a veces subliminales en los textos, y que si somos atentos al momento de leer, podemos encontrarlos, podemos darnos cuenta de cosas que nadie más había visto. Extrae, por supuesto, las ideas esenciales, las principales, vamos profundizando la comprensión. Lo primero que alcanzamos a leer, por decirlo de alguna manera, en el antes, se profundiza en el durante, porque ahí concretamos la lectura como tal. Finalmente, luego tenemos el después de leer. ¿Qué pasa con ese texto después que terminamos? ¿Lo dejamos tirado en algún lado y no lo tomamos hasta después de haber salido el compromiso de la prueba, lo que haya que hacer con él respecto a algún trabajo? Tiene que ver con lo que construimos después de leer. Puede ser, por ejemplo, hacer un informe, puede ser hacer un resumen. ¿Qué hacemos después? Respecto a la comprensión, tiene que ver con construir, por supuesto, una comprensión total del texto. Ahora ya no sabemos solamente sobre la portada, ahora ya no sabemos solamente sobre lo que trata el texto cuando leemos en el durante, sino que también tenemos ahora la comprensión global. Ya tenemos una portada que nos dijo algo, comprobamos de qué se trata en el durante, y ahora ya está terminada la lectura, ya podemos hacernos una comprensión global sobre este texto. Y junto con eso, por supuesto, evaluarla, criticarla, valorarla, tiene que ver con el hacernos una opinión, de cierta forma, una apreciación sobre el texto, sobre la temática del texto. Y todo esto tiene que ver con el aprender. Aprender sobre el tema leído. La lectura tiene que ver con el saber más después de haber leído este texto. Cuando nos quedamos solamente con que la lectura se hizo, respondemos a una prueba y sería, por supuesto, todo eso podemos haber vivido los 3 momentos, pero respecto a lo aprendido puede quedar solamente en el espacio de la prueba y después simplemente nos olvidamos. La idea es retener, la idea es comprender, la idea es aprovechar ese texto, como decía la Diapo, en todos los contextos que se puedan, seguir conectándonos con el texto, no perder este lazo en el sentido de comprensión con el texto. Y cuando el texto de verdad tenía una significación, cuando de verdad hicimos una lectura atenta, con un fondo activa frente a esto que nos propone el texto, podemos sorprendernos hablando de textos que hemos leído hace mucho tiempo, hace muchos años, y volvemos sobre, y volvemos a conectar, y volvemos en el fondo, a relacionarlos con nuevos textos que van apareciendo en la vida. En el antes tenemos que respondernos a qué tengo que hacer al leer. Y ahí está con nuestro objetivo, ¿cierto? Lo que hablamos al comienzo. ¿Para qué leer el texto? ¿Cuál es nuestro objetivo de esa lectura? ¿Qué estructura tiene el texto? ¿Qué sé de esa estructura? El saber cómo se organiza un texto resulta muy útil para cuando tengamos que leer un texto y ya sabemos que es un texto narrativo, que se organiza de tal manera, y ya eso nos facilita el comprender. El para qué tiene que ver con los objetivos, tiene que ver con lo que sugiere el título, con todo lo que tiene que ver con el que se tratará, ¿cierto? Aquí hay un ejemplo de un texto que es una parte nada más, que es como la primera carita del texto, y que podemos sacar ciertas ideas más o menos sin leer. Esto es la previa al texto, es el antes de leer en sí. ¿De qué tratará? Y ahí están preguntas claves. De acuerdo a lo que ustedes ven, lo que están observando ahora en la diapo, ¿de qué creen ustedes que tratará este texto? ¿Qué información yo puedo recabar de lo que estoy viendo? ¿Qué datos? ¿De qué tratará? Vean toda la información que incluye este apartado. ¿De qué tratará este texto?
¿Qué creen? ¿Lo están Se viendo? La puede, estructura debería ser un artículo, ¿verdad? ¿Por qué dices eso? A ver, complementa. ¿Por qué deberá ser un artículo? ¿Qué te guía para...? Por el resumen y las palabras clave. Bien, ahí es tu primera conexión con algo que ya conoces, ¿ves? Eso te dice, sin leer nada más, que esa estructura tú ya la asimilas con algo ya conocido, con un artículo. Y ya sabemos más o menos cómo viene, ¿cierto? Un resumen, palabras clave y todo lo demás desarrollado. Muy bien, ¿quién más iba a hablar? ¿Quién había dicho algo y después paró? yo decía que se puede rescatar desde el título, no quizás la idea central, pero más o menos el ámbito que abarca el texto a Ya. continuación, independiente de si es un resumen o no, y el autor, que está ahí también destacado. Muy bien, tenemos un título y de acuerdo al título, ¿de qué crees tú que puede hablar esto? En este caso habla de las competencias éticas del profesor y la calidad de la educación. Perfecto. Y sabemos que lo escribió Emilio, ¿cierto? Emilio García García. De él también podemos saber más cosas si nos seguimos viendo y enfocando en todo lo que estamos revisando. De dónde es, hasta el teléfono aparece ahí. Aparece un correo, aparece donde él se desempeña, aparece un lugar. Todo eso es información y ahí hace sentido lo que yo les decía. Uno va leyendo todo, todo es información para hacernos una idea sobre la comprensión del texto. Y esto no hace sentido, ¿por qué? ¿De qué importará que él no sea chileno, por ejemplo? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo eso afecta a la comprensión del texto, el saber que él es español? Las condiciones sociales y culturales dependen y varían de una ciudad o de un lugar a otro, de una nacionalidad a otra. Exacto. De hecho, todo lo que lo incluye acá tiene que ver con la realidad que él ha vivido y que él ha observado en España, ¿cierto? Y de estas competencias éticas que habla el título respecto a la calidad de la educación, está basado en lo que él haya visto, experimentado en el ámbito educacional español. Y ahí ya empiezan nuestras primeras conexiones. Todo importa. Ahí tenemos conexión de él como un autor español. Fíjense, él es del Departamento de Psicología Básica, donde tiene que ver con procesos cognitivos, de la Facultad de Psicología de la UCM, en este caso de la Universidad Complutense de Madrid, por supuesto. Fíjense, hay un dato, como decía la compañera, que tiene que ver con este artículo, que en este caso Emilio lo mandó el 2 de junio del 2010 y fue aceptado el 18 de octubre del 2010 para ser publicado. Aparece un montón de información. Fíjense lo de arriba. ¿Qué es lo de arriba, lo que aparece en azul? ¿Qué será eso? La ¿De referencia dónde a se punto trajo la más. información? Muy bien a las dos. Muy bien. Es de donde se trajo. Es este mismo texto, pero nos pide cómo hacer la referencia. ¿Qué significa cómo yo puedo citarlo? ¿Cómo puedo agregarlo en un trabajo y ponerle como referencia bibliográfica? Que es de García, Emilio, el año, me ponen todos los datos y como cuando yo lo consulto, ponen el espacio del link en el enlace de la web, todo. Es una serie de información y todavía ni siquiera lo leo. Entonces, eso es lo que deberán ir dándose cuenta. Cada vez que cae un texto en sus manos, hacemos muchas eh, lecturas a partir de eso. No es solamente ver el texto y leerlo. Muy bien. Durante, por supuesto, es la lectura en sí, ¿cierto? Es ver el tema del relato, es traer ideas, es la lectura misma en sí de todo lo que viene después, en el desarrollo del texto. Tiene que ver con estrategias que ustedes algunos ya aplican, que es subrayar, que es extraer ideas, marcar algo en el texto, hacer notitas en los bordes. Estoy hablando de textos virtuales como textos físicos. Ahora nos permiten ciertos sistemas Word, por ejemplo, nos permite ir rayando, subrayando, PPT. O sea, en el caso de los productos en PDF también nos permite hacer cierta activación de elementos en el programa que nos permite ir destacando el texto. Todo nos permite de alguna manera ir haciendo algo con él, tomando ciertas estrategias para que vayamos remarcando lo que es esencial de lo que no es. Fíjense, acá hay parte de un texto que tiene que ver con un apartado clásico, que es la introducción y antecedentes sobre este texto, y tiene que ver con 3 párrafos, no tiene más que eso, y en relación a algo. Y ahí empezamos ya a aplicar las estrategias que hablábamos en la clase anterior. Tema, ideas principales, algo
esencial, algo de que no lo es, cómo yo puedo darme cuenta más o menos cómo me va armando este tema y cómo puedo de alguna forma a través de la lectura ir concretando esta comprensión e ir reteniendo esta información que el texto me está proponiendo. En el primer párrafo dice, los profesores pertenecen a una categoría profesional muy heterogénea. Los profesores de educación infantil, primaria, secundaria, universidad, adultos o educación especial presentan diferencias en formación, reclutamiento, salarios, reconocimiento social y autonomía profesional. Por otra parte, se constatan diferencias en los profesores según países, nivel de desarrollo y culturas. Pero la profesión de profesor también conlleva unas características propias y diferenciales. Fíjense, todo lo que dijimos en esas breves 1, 2, 3, 4, 5 líneas. Es todo un mundo de información y está contenida en un solo párrafo, en 5 líneas que me dice un montón de cosas. Frente a esto, ¿cuál sería el tema del texto? ¿Qué creen? ¿De qué tratará este texto? Basándonos solamente en el primer párrafo. ¿Profe? ¿Sí? ¿Podría ser que se basa en las competencias de la profesión de profesor? Sí, podría ser. Ya sabemos que son de los profesores, ¿cierto? De hecho, lo mencionan muchas veces. Y ahí es donde empezamos a encontrar ciertas marcas textuales. Profesores, profesores. Tenemos como 3, 4 veces en que aparece el concepto profesor o profesión de profesor. Y claro que tiene que ver con competencias. Tiene que ver, en el primer párrafo nos habla de todas las posibilidades que tenemos de ser profesores. Nos habla de distintos niveles, nos incluye a todos los profesores de básica, de infantil, los párvulos, de primaria, secundaria. Estos son términos, fíjense, que no son propios de nosotros. Nosotros no hablamos de educación secundaria, hablamos de educación superior, educación media, universidad, educación para adultos, educación especial, etc. Nos empieza ya a hablar en relación a todo lo que tiene que ver con la concepción que se tiene sobre los profesores. Y se habla a tal punto en la generalidad que se habla de profesores de distintos países, de distintos niveles de desarrollo cultural, pero que de alguna forma esta profesión conlleva unas características muy propias de la profesión de ser profesor. Y por supuesto muy diferentes, ¿cierto? Eso es lo primero en relación a lo que tiene que ver con esta introducción y antecedentes sobre el tema que vamos a desarrollar. Luego viene un segundo párrafo que tiene que ver con algo mucho más concreto. Sabemos que los textos se van englobando en relación a lo que se nos va mostrando, ¿cierto? Y luego, por supuesto, deberá seguir desarrollando el texto que tiene relación, y nuevamente habla el profesor, y el siguiente texto habla de la profesión de ser profesor. Y así nos vamos dando cuenta que cada párrafo nos va entregando mayor información. Luego tenemos el después de leer, que tiene que ver con lo que aplicamos, con lo que ya hablamos, hacer un resumen, un mapa, conversar sobre la lectura, criticar, valorar. En nuestro caso estamos haciendo un glosario, cómo el texto nos permite ir extrayendo ciertos conceptos y hacer un glosario a partir de él. Y ahí tiene que ver con el motivo, con un para qué leer. Y ahí tenemos nuestra estrategia, en el fondo, nuestro por qué hacer la lectura respecto a lo que hablamos del sentido de hacer el glosario. Preguntas que tienen que ver después del texto. ¿Qué opino sobre el tema? ¿Cuál es la información esencial para incluirla, por ejemplo, en un resumen? ¿Cómo podría graficar esta información en un mapa conceptual o en un glosario, en una ficha, lo que se quiera hacer? Siempre con el texto hacemos algo, o conversar, o prepararnos para un examen, o tratar de hacernos una opinión sobre ese texto, el reflexionar sobre un tema. Siempre hay un algo, nunca podemos leer algo por simplemente leerlo o no encontrarle ningún sentido a lo que estamos haciendo. La idea de valorar lo que hacemos respecto a la lectura tiene que ver con un trabajo y un proceso personal. A todos se les pide leer algo, ¿cierto? Pero las intenciones o qué tanta motivación tenemos frente a esa lectura depende de qué tanto me importe a mí, qué motivación personal le atribuyo a este texto y todas las conexiones que ya sabemos que se hacen respecto a la lectura. Preguntas, dudas.
algo que no se haya entendido de este proceso que realizamos con tanto detenimiento, leer, para qué leer, las estrategias en sí, dudas, preguntas, Profesora, dime. yo tengo solo una duda, y no es con relación a lo que estamos viendo. Hasta el momento me Ya, queda muy claro la información y la materia. ya, El único comentario como que tiene que en relación a la materia es el hecho del texto que mostró recién, el anterior que hacía de los profesores. En los párrafos el primero era como muy generalizado, después estaba como más específico y después ya estaba como más específico, más técnico en cuanto a lo que es como la profesión en sí. Eso es lo que yo al menos entendí en cuanto al texto muy anterior. bien, muy buen alcance, muy buena observación, esa es la idea. ¿Qué pasa? ¿Cuál es tu nombre? Porque aparece J. Juan Pablo Juan Iribarren, profesora. Pablo, mira, tienes puras iniciales acá. Juan Pablo, claro que tiene que ver con eso, tiene que ver con qué tanto nos fijamos. De hecho, tú te puedes dar cuenta, no leímos todo el texto, solamente hablamos del primer párrafo y lo expliqué y después seguí hablando como en la generalidad. Pero claro que sí, pues el texto estaba armado de esa manera. Vamos desde lo más amplio a lo más específico. Los textos tienen que seguir una estructura y eso te facilita el comprenderlo. Esa forma en que están escritos nos ayuda a nosotros cuando somos lectores. ¿Y cómo revertimos esa situación? Cuando somos escritores, cuando tenemos que escribir algo, cuando se nos pide un informe, cuando se nos pide hacer algo respecto de un texto. Y ahí es nuestra oportunidad de acordarnos, a ver, de qué manera puedo hacerme comprender mejor. Y una muy buena, por supuesto, estructura es lo que tú acabas de mencionar, cómo estaba armada esta introducción, desde lo más amplio a lo más específico, a lo más técnico, es como ir desde lo más abarcador hasta lo más puntual. Y es una A mí me manera fácil de seguir. A mí me Dime. recordó parte a lo que eran las bases curriculares. Últimamente nos han hecho mirar mucho las bases curriculares y el modo Ya. en el que están planteadas en el sitio del Mineduc es muy similar. Mira, te das Parece cuenta, como todo tiene un porqué. conceptos muy grandes y después desglosándose en conceptos que son como más específicos o aplicados exclusivos específicamente en cierta disciplina o en cierto Exacto. contexto. Muy Profesora, bien dicho. la Dime. duda, la duda aparte que era es con relación a lo que es el material de las clases, puesto que el ramo a mí, a mí y a otros compañeros no nos aparece la aula virtual. ¿Cuál es el medio por el cual se están compartiendo los materiales, el PPT y esas cosas? Acá en Teams yo he cargado todo lo que hemos revisado desde la primera clase en archivos de Teams. Oh, profesora, muchas gracias. Ya, de que si alguien no tiene acceso y que necesite que se envíe al correo o algún sitio especial, envíemelo por el mismo chat o alguien me envía un correo. Mi correo yo ya lo he compartido, aparece de hecho en el sílabus, ssbarrera.ucm.cl y pueden solicitarme el envío de este material de manera a un sitio diferente. Yo lo he cargado todo en el archivo de Teams, pero si alguien tiene algún problema y me lo pide, yo lo envío a donde lo solicite. Bien, muy bien las apreciaciones, Juan Pablo, bien en cuanto a lo que podemos extraer a partir de lo que vamos leyendo. Los textos se van creando bajo una mirada para que sean comprensibles. Ese es el primer fin. No escribimos algo para que nadie nos entienda, ¿cierto? Lo primero es que el que lee lo entienda de cierta manera, lo interprete. A veces estos alcances se pierden un poco porque a veces los textos tienen tantas interpretaciones como tantos lectores, ¿cierto? Y es porque muchas veces el mismo escritor o autor del texto en el fondo no dimensiona todos los alcances que puede lograr su propia obra. Eso es lo rico de la lectura, eso es lo rico de poder acceder y poder transformar todo esto dependiendo de la propia experiencia. Todos podemos leer un mismo libro, por ejemplo, y recomendarlo a un compañero, y resulta que yo lo puedo haber encontrado pero hermoso, ya me puede haber gustado y nunca más voy a poder leerlo una y otra vez si quisiera. Hay otro que no le gustó, que no le encontró ningún brillo, que no lo va a leer nunca más, ni siquiera lo terminó. Y eso tiene que ver con la percepción que tenemos de las cosas, con nuestros gustos, con nuestros intereses. Respecto a lo que habíamos hablado en la clase anterior, bajo el concepto de esto que tenemos que construir, que es nuestro glosario, quería comentarles que, ¿se acuerdan que hablábamos que a lo mejor en el módulo no iban a tener mucha bibliografía para poder armar este glosario? Entonces hablamos de que yo podía sugerirles algunos textos. Yo busqué algunos textos que son propios del área y de hecho tienen que ver, yo creo que con algo que a lo mejor ya están leyendo, así que tengo una serie también de textos que sugerirles. De hecho, los subí también a plataforma virtual, al archivo acá de Teams,
y que tiene que ver con textos que son sugerencias en el fondo y que les puedan servir para hacer su glosario. Fíjense, acá está el texto de competencias éticas del profesor, que es el texto que ahora utilizamos para modelar. Aquí está, por supuesto, el artículo completo de Emilio García, y que es un paper, es un artículo que publicó en una revista sobre la profesión y la ética del profesor, por supuesto, y la calidad de la educación, como esto sí, por supuesto que importa. Es un texto interesante, un texto propio de nuestra área, ¿verdad?, como profesores, y que les puede servir para encontrar ciertos tecnicismos. Tenemos otro texto que es los estándares, ustedes ya los conocen, estándares disciplinarios, tiene que ver con normativa, con estándares que orientan, tiene que ver con las disciplinas. Acá de hecho está considerada las disciplinas que ya sabemos y conocemos en nuestro espacio como sistema educacional, lenguaje, matemática, historia, ciencias naturales. ¿Qué más? Marco para la buena enseñanza, que es un clásico, ¿cierto?, de nuestra formación. Toda la normativa y los ejes y todo lo que significa el marco sobre el cual debemos guiarnos, todo lo anexo respecto a este marco, cómo cada uno tiene ciertos elementos que lo van definiendo. ¿Qué más? Acá hay dos textos que tienen que ver con un escritor que yo sé que muchos lo deben conocer, Paulo Freire, que está La pedagogía de la autonomía, que es un texto que es utilizado para escribir este análisis, tiene que ver con la tiene que ver con un análisis frente al texto. Se habla del texto en sí, fíjense, Freire condenó las ideas y empieza a utilizarse este texto para análisis. Es un texto interesante, tiene que ver con los contenidos propios del texto original en sí, se analiza en cada una de sus partes, así que también es una propuesta a considerar cuando quieran buscar conceptos en otro texto. Y también el otro texto conocidísimo de Paulo Freire, que es Pedagogía del oprimido. Este texto sí no está utilizado por otros autores, sino que es el texto mismo. Es un texto de 175 páginas que también puede servirles si quieren utilizarlo para poder armar su glosario. Si ya están usándolo, haciéndolo en relación a un texto ya solicitado desde el módulo, bien, no estoy pidiéndolo que lo cambien ni nada, sino que era para darles otra gama de textos que les puedan echar mano. Este interesante Profesora, texto. Dime. el año pasado nosotros trabajamos un poco con el texto de Pablo Freire de la educación del oprimido. Qué bueno, me alegro que ya lo conozcan y me alegro que se utilice en la clase. Así que ya no es un texto del todo desconocido, ¿cierto? Así que el que crea que le pueda servir para hacer su glosario puede utilizarlo. Yo ya los cargué en Teams, así que están todos los textos ahí. Y el que no puede quedarse y hacerlo con el texto que ya lo está iniciando, que puede ser textos que ya han sido Profesora Soledad, solicitados. Dime, una consulta. consulte. Mire, con un término que yo he estado leyendo así, las bases curriculares, algunos programas de estudio y el marco para la buena enseñanza. ¿Ya? Hay un término que, no sé, me parece así bonito, pero no sé si sea que sirva para el trabajo. Digo, que si cumple las características así como de ser uno de los que se usan en pedagogía general, profe. Este ¿Ya? término es bagaje cultural. ¿Qué dice usted? El bagaje cultural, según lo que tú has leído, ¿qué crees tú que significa eso? ¿Qué es lo que dice el bagaje cultural? El bagaje cultural es como el tema de los conocimientos, así ¿Ya? como de cultura. ¿Ya? Es todo lo que adquirimos, ¿cierto? En nuestra Claro. día a día. El bagaje cultural se complementa con todas las experiencias. Tiene que ver con lo que leemos, tiene que ver con lo que conocemos, con el contexto que nos rodea, el país donde estamos y todo cómo nos vamos nutriendo de ciertos espacios culturales. Sabemos que la cultura incluye muchos espacios, ¿cierto? No es solamente el saber. A veces, o inicialmente la cultura siempre se hablaba del que es más culto. No, la cultura tiene que ver con todo lo que socialmente nos conforma como personas. El lenguaje, por supuesto Las la interacciones ropa, sociales. las comidas, ¿qué cosa? Las interacciones sociales. Todo, las interacciones sociales, y eso es lo rico, por ejemplo, de que nuestro país esté lleno de otras culturas. Tenemos un montón de distintas ciudadanos de otros países, por ejemplo, y ya sabemos de comida de otros países, ya estamos comiendo diferente, estamos
con terminología distinta, estamos viendo caritas distintas, ya nos rodeamos con una serie de espacios culturales muy distintos. Ese es el bagaje cultural. Y como es algo tan amplio, y dentro de la lógica de lo que tú me preguntas, por supuesto que no es algo solamente propio de la pedagogía, el bagaje cultural tiene que ver con todo. Entonces, dentro de la clasificación de lo que puede ser un tecnicismo, no califica como un tecnicismo o un lenguaje especializado del área de la pedagogía. El bagaje cultural está aplicado a cualquier área. Si hablamos de sociología, si hablamos de antropología, si hablamos de psicología, vamos a tocar de alguna manera nuestro bagaje cultural, porque eso nos conforma como seres humanos. No sé si te quedó claro ahí la respuesta. ¿No? Está bien. Es ¿Ya? que No, era un término muy amplio. sí, es amplio, no es específico solamente del área pedagógica, así que como tecnicismo propio de nosotros no lo es. Tampoco es un lenguaje especializado del área de la pedagogía tampoco. Es un término, como dices tú, suena como amplio, suena con un concepto diferente, bagaje, suena como algo que contiene muchas cosas. Y claro, y el concepto cultural, que decir, el concepto de cultura es amplísimo. Eso abarca todo lo que somos como individuos, desde lo político, lo social, la religión, nuestros gustos, nuestros intereses, cómo nos vestimos, cómo somos como chilenos, cómo somos como latinos, como ciudadanos del mundo. Eso es muy, muy amplio, así que no serviría para el glosario. Descartado, Profe, descartado. Dime. ya. Bagaje intelectual tampoco, entonces. No. Ya. ¿Quién más me habló? Igual era un término súper bonito. Sí, no, son bonitos Eso y es te lo que pueden dar para, significa. exacto, te pueden dar para una muy interesante conversación, pero no son tecnicismos propios del área de la pedagogía, que en el fondo ese es nuestro fin. Pensemos que los textos, más allá de los tecnicismos propios, ya nos están nutriendo de terminología diferente y hay que utilizarla. Entonces ya no hablamos, por ejemplo, si hablamos con un otro, ya no hablamos de todo lo que tú sabes así, del mundo. Ahora hablamos de bagaje cultural. Dime. Una consulta, por ejemplo, los conceptos asignatura, disciplina y zona de aprendizaje pueden considerarse un sinónimo. No necesariamente, dependiendo en qué contexto tú lo estás usando. Asignatura sabemos que puede ser algo como un módulo, ¿cierto? Si lo llevamos al espacio de la academia, en el caso de nosotros en la universidad, tiene que ver con el ver algo específico, pero generalmente es muy claro en el momento, en el contexto en el que está usándose. Si hablamos de zona, no sé cómo me dijiste tú, me dijiste asignatura, no sé cuál otro concepto usaste. Juan Pablo. Disciplina, asignatura y zona de aprendizaje. Ya. La disciplina es algo distinto a asignatura, es algo mucho más amplio. ¿Qué concepto tienes tú de lo que significa disciplina? Sí tenía el hecho de la consideración de que es algo que es más amplio, es decir, las asignaturas están contempladas dentro de de las diferentes disciplinas, pero también agregó el hecho Bien. de que tiene una metodología mucho más, por así decirlo, concreta o más, no sé, un proceder, un método que es inamovible, por así decirlo. Sí. La disciplina, claro que es mucho más amplio. De hecho, cuando hablamos de disciplina, podemos hablar, por ejemplo, de lenguaje, de matemáticas. Son distintas disciplinas, son distintos contenidos, distintos elementos, son distintas formas de enseñar, son, por supuesto, contenidos totalmente distintos. Y para eso existe todo un concepto de cómo llevar eso al aula. Si hablamos de asignaturas, son ciertas temáticas dentro de estas distintas disciplinas. Y así vamos en el fondo diferenciando lo que es una cosa de otra. Todos, por supuesto, son conceptos propios del área de la pedagogía, son tecnicismos, son lenguaje especializado y que se usa, por supuesto, en nuestro espacio, en nuestro contexto académico. Así que sí, depende de lo que tú consideres en sí y cómo te vas haciendo una idea de lo que significa, pero no pueden ser considerados sinónimos. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? No, nada, está todo clarito. Profe, una última pregunta. Dime. Mire, la palabra como evaluación podría ser de los términos pedagógicos. Sí, evaluación puede ser considerado como
algo propio del área, ¿cierto? La evaluación. Aún así, eh, podría parecer algo al ladito como un apellido a esa evaluación para distinguirlo mucho más en el ámbito en que está siendo Ah, usado. ya, Evaluación yo lo puedo ocupar en muchos espacios en que yo soy claro. evaluada, no necesariamente el académico. Entonces puede ser evaluación y algo. No sé qué cómo lo Claro, encontrás, sí. ¿me No, entiendes? sí, sí. Y ahí se En los transforma en programas, algo, exacto, y ahí se transforma en algo muy propio de nosotros cuando es una evaluación de tal tipo. Y ahí ya sabemos que es en el ya. espacio académico en que la usamos. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguna otra consulta? Ya, no hay más consultas. Bueno, como les decía, todos los contenidos y PPT revisados hoy día están en archivos, todos los textos que también les mencioné también los cargué, así que el que quiera hacer uso de esos textos, bienvenido sea, y el que no, con los textos que ya está trabajando, que esa fue nuestra primera indicación, utilizar los textos del módulo, ¿cierto? Que era nuestra opción, solo que no teníamos a lo mejor a donde echar mucho mano hasta la clase pasada. Así que nada, la invitación es a seguir enfocaditos en lo que están haciendo. Yo espero, nos queda una semana más para poder hacer entrega de esta evaluación que tiene que ver con la confección de este glosario. Así que fíjense bien, vuelvan sobre el contenido. Si están en la duda de algún término, vuelvan sobre las características de un tecnicismo, las características de un lenguaje especializado y pongan a prueba el concepto. Vean si tiene muchos sinónimos. Si tiene muchos sinónimos, no me sirve como tecnicismo porque puedo nombrarlo de muchas maneras. Si se aparta o puede usarlo en muchos lugares, tampoco es un tecnicismo, porque supuestamente su sentido tiene mucho que ver con nuestro propio ámbito y no con otros. Aunque compartimos a veces tecnicismos con otras áreas, pero ahí aparece lo que le decía a Estefanía, que tiene que ver con que evaluación puede ser un tecnicismo siempre y cuando aparezca algo al ladito, una evaluación, no sé, a ver, cognitiva, evaluación sumativa, evaluación, y así. Ese apellido que le ponemos a la evaluación ya la sitúa en nuestro espacio. Y ahí se transforma en un lenguaje especializado. Consideren que los tecnicismos o el lenguaje especializado no siempre es un solo concepto. El caso ejemplo de evaluación, evaluación por ejemplo sumativa, son dos conceptos, ¿cierto? Dos palabras, pero que significan una sola cosa. Es un tipo de evaluación propia de nuestra área y que son evaluaciones que, por ser sumativas, se consideran junto a otra, se suman, se promedian y se obtienen una nota. Es una calificación. Y ahí tenemos, entonces, para que no se guíen solamente con una palabra, hay conceptos técnicos que son dos términos, por ejemplo, como, a ver, aprendizaje significativo. Aprendizaje por sí solo puede ser muchas cosas, ¿cierto? Pero aprendizaje significativo es un solo concepto compuesto por dos términos y que significa algo muy específico. Así que eso es lo que puedo guiarlo. Espero que sigan construyendo su glosario y nos vemos la próxima semana. Que no se haya quedado nadie sin poner presente aquí en el chat, porque es lo único que yo tengo para poder controlar la asistencia. Dime. Mira, la palabra enseñanza, yo que es como algo así de la instrucción educativa, creo. Eh, Ya. ¿Es un tecnicismo o no? Bueno, la enseñanza es, como dices tú ahí, está definida como instrucción. Entonces la enseñanza, claro, puede darse en muchos ámbitos cuando a ti se te enseña algo, pero no necesariamente solamente en el espacio de la pedagogía, en el caso de nosotros como los colegios, porque la enseñanza se da en todos los espacios. No sé si te quedó claro ahí, Estefanía. La enseñanza es amplio, es un concepto utilizado en cualquier espacio donde tú aprendes algo, sea o no sea una institución educativa, sea o no sea un colegio. ¿Se entiende? Sí, profesora. Ya, Ahí hay que revisar exacto, hay que bien las cosas. bien, hay que revisar bien las cosas y esa es la idea de ir preguntando. Nos vemos la próxima semana, cuídense mucho, ahora viene un fin de semana largo, así que a mantenerse en sus casitas, no bajen la guardia frente al tema del coronavirus, porque ahora ya están subiendo todos los contagiados, supuestamente estamos ya viviendo o iniciando el tema del pic, así que no se descuiden, ¿ya? Así que a cuidarse, a mantenerse en su casa, más allá de que tengan un fin de semana largo, así que nos vemos la próxima semana, que estén muy bien. Igualmente, profesora, gracias.
Gracias a ti. Chao, profesora, que esté Ay, bien. profe. Chao, igual tú, que estés bien. Chao, profesora. Chao, Que le vaya bien. profesora. Chao. Que tenga buen